Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Como todos los lunes, pues ya estamos dando inicio a este programa aquí en el espacio que nos brinda la revista Peninsular. Mi nombre es Isis Salas y estoy muy contenta de que nos acompañen, de que nos escuchen, de que nos vean en este programa con temas tan interesantes y pues feliz de saludar a mis amigos. Lizzy, Wilbert, hola, buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes Isis, muy buenas tardes Lizzy. Y bueno, igual le doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en vivo y también a los que nos sintonizan después. Y bueno, el día de hoy, la verdad es que estoy así, ya esperando este tema. Es un tema que para los que ya pasamos por la adolescencia, bueno, algunos se quedaron. Exactamente, van a tener así como algo que recordar por allá. Y para los que tienen hijos adolescentes también va a ser un tema interesante porque su hijo adolescente podría estar viviendo esta situación. Y bueno, les doy la bienvenida. Soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero González, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, les dejo con Lizzy. Hola, buenas tardes a todos. Les saluda Lizzy Ávila, tanatóloga. Bienvenidos a Viviendo tu Mundo al 100. Y como dice Wilber, como dice Isis, el día de hoy vamos a compartir un tema que de verdad es un tema muy interesante porque estamos rodeados de jóvenes y alguna vez nosotros fuimos adolescentes. Algunos ayeres, pero realmente este tema que es noviazgo en la adolescencia es un tema que realmente a mí me interesa un montón porque ha cambiado tanto todo esto. Es correcto, así es. Y de verdad que a veces siento en lo particular yo puedo compartir que me falta mucho esta empatía con los chavos y comprender porque lo sigo mirando a mi época. Y es lo que muchas veces hacen los papás. Además, lo miramos en nuestra época, pero con una visión de adulto, porque sí, en nuestro momento, claro, o sea, cuando nosotros éramos adolescentes y queríamos hacer cosas o hacíamos cosas o tomar acuerdos con los papás o teníamos novio, etcétera, era muy diferente así lo estuviéramos viendo ahorita, claro, ¿no? Como adultos. Y además ha habido muchos cambios. Yo creo que ha habido cambios en la sociedad, en la tecnología, han habido cambios. Hasta en la familia, en los valores. Exacto, y en la forma de relacionarse, o sea, los novios de antes, o sea, o las actividades que realizaban los novios de antes o cuando nos tocó ser adolescentes, pues son muy diferentes a lo que hacen los chicos ahorita, ¿no? Así es. Y bueno, como ustedes saben, tenemos una frase alusiva al tema y la voy a compartir. Dice así: inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlo. Atentamente, los adolescentes. Es que, como en la adolescencia es este donde se da este primer amor, donde se da esta primera relación romántica, y de entrada muchos sabemos, ¿no? Que es como la primera relación, que no va a ser una relación necesariamente para siempre, pero ahí está el adolescente, ahí va el adolescente de 13 años ya, de 15, 16, ahí se va a tener un noviazgo que de repente, pues, como todo adolescente, lo va a vivir a su manera. Oye, y como dice, valientes y desesperados como para intentarlo. Y es como lo que comentabas, ¿no? Pues los adolescentes es como sus características, son valientes, son arrojados, son desesperados, esa es parte también del ser adolescente, ¿no? Y desesperados porque es algo que quieren vivir en ese momento y desde la misma visión, ¿no? Del adolescente, hablamos de desesperación porque ya la amiga tiene novio, el amigo ya tiene novio, entonces es como que bueno, ya es momento, ¿no? De que se dé el noviazgo en la adolescencia. Y por eso, muchas veces esta desesperación cuando la persona a veces se va, cuando la persona termina, y cómo de repente el adolescente de un noviazgo pasa a otro y pasa a otro. O sea, así es. Así, y de pronto, Wilber, está esa parte de cuando el adolescente, o sea, como antes, ¿no? De cuando se da cuenta que le gusta el tal niño o niña, ¿no? Y empieza esa efervescencia de que, ay, hoy lo vi y que hoy me arreglo más bonito, más bonita, porque me va a ver, lo voy a ver, ay, me habló. O sea, esas cosas que a lo mejor ya de adultos no son como tan
a lo mejor tan visibles o algo para el adolescente, solo que el niño que te guste o la niña que te guste, que se siente junto a ti o que te salude en el descanso o lo que sea, pues puede ser algo muy... El valor, el significado claro, que le das a eso es wow, ¿no? O sea, como que esa ilusión, ¿no? O sea, como dice, enamoramiento, que para que te enamores miento porque te muestro una versión de mí que realmente no es real del todo, ¿no? ¿Será que es ahí donde aprendemos a mostrar versiones que no somos para que nos quieran? Wow. A ver, terapeuta. Pues mira, justamente el día de hoy pues vamos a estar platicando de cómo es el noviazgo en la adolescencia en la actualidad y también un poquito en cómo era antes, ¿no? Y cómo la diferencia muchas veces, el que no podamos entender los noviazgos en la actualidad se refiere o tiene que ver con cómo nosotros los adultos los veíamos. Claro. Y creo que tenemos que partir desde la adolescencia, ¿no? Desde cuando inicia esta adolescencia, entre los 12, 13 años, que empiezan estos cambios físicos, los cambios hormonales, y entonces ya las niñas, los niños empiezan a fijarse entre sí y empiezan como a construirse estas relaciones que de entrada el adolescente como piensa, ¿no? El adolescente que piensa que pues todo es maravilloso y arriesgado y que a mí no me va a pasar esto, yo no voy a vivir esto, yo lo supero o que además el adolescente se centra en él, esta parte egocentrista también de que, bueno, cuando tienen este noviazgo piensan que es así único para siempre y entonces ya viene esa parte romántica del amor, ¿no? Y se tiran de cabeza, ¿no? Es cuando se tiran de cabeza la relación y es que también no se dan cuenta de todo lo que pueden terminar cediendo, haciendo por el otro, por agradarle al otro o a la otra. Y muchas veces este noviazgo inicia desde una perspectiva infantil, tímida, podríamos llamarle. Idealizas. Exactamente, donde estamos buscando como a veces hasta al adolescente le da pena decir, ay, es mi novio, es mi novia, o sea, ahí empieza, ¿no? Ahí empieza ese caminar del adolescente y empiezan como a darse estas relaciones que, ojo, no, en algunos casos sí podemos ver noviazgos de adolescencia que termina el adulto casado con la persona o son los pocos, pero sí hay. No pudieron crecer juntos a lo mejor, ¿no? Exactamente. O sea, yo puedo decir que mis papás son un ejemplo de ese noviazgo de adolescentes y hasta acaban de cumplir 43 años de casados. Qué hermoso. Entonces, pues son muy poquitos los noviazgos que se forman de esa manera y llegan a casarse, a tener una familia y todavía aún así a continuar, ¿no? Claro. Ya cada vez menos. Y vamos a platicar un poquito de cómo era antes. ¿Cómo era? O sea, antes de que nos tocó a nosotros. Exactamente. Claro. Es que nos diferente al antes que nos tocó a nuestros papás, ¿no? Exactamente, que además era otra cosa, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que vivieron nuestros papás, pero en el noviazgo, en nuestra adolescencia, todavía no habían las redes sociales, no habían teléfonos, no teníamos ese acceso tan fácilmente. Existía el chismógrafo, ¿no? Donde leías a quién le gustaba. Claro, pero el chismógrafo era como un juego. No teníamos la libertad. Tampoco. O sea, antes, ¿cuándo iba a entrar el novio a tu cuarto, no? No, o sea, eso no jamás pasaba. en la vida iba a entrar un novio al cuarto de la niña. Y ahorita se usa mucho eso. Exacto. Sí. Y antes no pasaba esto que tú dices, y tampoco era el permitir a lo mejor horarios más allá de las 9, 10 de la noche. O estabas en la famosa, o sea, era una cosa como muy estructurada, ¿no? La famosa visita que iba el novio de tal, o sea, hasta esa palabra. Y de la sala no pasaba, y estaban todos en la cocina, por vigilados. supuesto, cada quien pasaba, sí, no, hombre. Y no había, por ejemplo, la excursión, ¿no? De que la mamá del novio invitaba a la novia, vámonos a Cancún y nos vamos de fin de semana y cosas así. Ni siquiera de esa manera, ¿no? Como era. Y ahorita, bueno, como comentaba nuestra querida productora Luzma hace un momento, pues hasta los mismos adolescentes, o sea, novios, o sea, van solos y juntos de viaje. Cuando eso era algo que no pasaba, y estamos hablando a lo mejor de 17, 18 años,
que están pues ya todavía prepa, o sea, están en otro... Y te voy a decir algo, para que se vayan. hablando de la adolescencia, actualmente la adolescencia ya, digo, por todos los avances y todo lo que es la parte igual social, cultural, ya la adolescencia se alarga, ya no termina a los 18 años, va terminando a los 23, 24 sí, años. Sí, lo creo. Entonces, ya es un periodo más largo donde, el adolescente puede experimentar diferentes relaciones. Esto no es malo. No es malo, ¿por qué? Porque finalmente el adolescente está experimentando, el adolescente tiene que experimentar, obviamente. Sí, así es. O sea, te tienen que romper el corazón, Wilber. Es lo que estás diciendo con experimentando. Pues ojalá y no fuera eso, pero de pronto así aprendes, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, cuando te rompen el corazón dices, o sea, sí, después de todo el drama que de pronto se nos da, ¿no? Viene la parte del aprendizaje. Eso, exacto, que te pones en modo víctima unos días, lloras, o sea, solo oyes música triste y ese tipo de cosas tan estereotipadas, pero tan reales. Como que es lo que se debe de hacer ante un caso así, exacto, ¿no? ya buscas así como que, tirarte y así. Pero viene pues el aprendizaje y como que también eso te va preparando a saber qué es lo que no vas a aceptar en una relación, qué es lo que dices, bueno, aquí yo la regué, o sea, ese tipo de aprendizaje es el que tienes, ¿no? Y como es la primera, y muchas veces la primera relación de una persona se da en la adolescencia, pues es como el ir aprendiendo a cómo me voy a relacionar con mi pareja, cómo expreso mis emociones, y mucho tiene que ver en cómo lo aprendí en la casa, cómo lo aprendí en la familia, y no solo de los papás, sino cómo se expresaban con sus hermanos, cómo lo expresaban entre sus mismos abuelitos, etcétera. Entonces, es como esta primera vez en la que... Primer ensayo, ¿no? Exactamente, y ahí está ese primer amor. Fíjate que eso que dices, Wilber, para mí es bien importante, ¿no? Porque nosotros aquí, como adultos y con nuestras experiencias pasadas de noviazgos, o sea, realmente si yo, al menos hablando de mi historia, si hago mi introspección de mi primer noviazgo, pues yo no tenía las herramientas de inteligencia emocional como para manejar los celos, como para manejar el no diluirme con tal de agradar al otro. O sea, como decíamos en programas pasados con el sexólogo que vino, de que no es necesario anularnos, ¿no? Claro, o sea, al contrario, o sea, tú en tu mundo, yo en mi mundo, y hagamos que nuestros mundos compaginen y creemos uno, ¿no? Entonces, pues esas herramientas emocionales de inteligencia no las teníamos. Y realmente gracias a esas experiencias de una adolescencia, de una experiencia de un noviazgo, de tropiezos y vamos adquiriéndolas, ¿no? O sea, pero pues sí, detrás de eso, pues a veces pasamos también por momentos dolorosos, incómodos, etcétera, pero pues son necesarios en nuestra historia para formarnos como el día de hoy. Sí, porque finalmente el adulto, viene de muchas o de varias experiencias o de algunas experiencias con relaciones que viven en la adolescencia. Pero acuérdense que los adolescentes no ven el riesgo, o sea, no miden los riesgos. Muchas veces es una época donde cuando hay noviazgo puede haber violencia, pueden haber enfermedades, puede haber embarazos, porque el adolescente no mide la magnitud de riesgo en este tipo de relación. Y está aprendiendo, está conociendo, y entonces, así como empieza a conocerse, conocer su cuerpo, etcétera, también empieza a conocer el de la otra persona, y esto lo hace por medio de estas relaciones de pareja, estos noviazgos en los adolescentes, ¿qué pensamos siempre del noviazgo del adolescente? Su primer amor, si esto no va a ser para siempre, así es, lo primero, hasta la frase lo dice, o sea, no es para siempre. No es para siempre, o sea, de verdad. Pero nada, ¿qué lo es nada, ahora? ¿No? Nada, o sea, realmente, o sea, creo que algo que nos enseña la vida es que no podemos controlar. Así es. O sea, y nada es permanente, entonces, pues realmente ahí. Ahora algo importante, porque cuando hay
una separación en la adolescencia en términos de pareja, muchas veces tratamos de utilizar esto como para motivar a la persona, ¿no? De que, ay, pues este es el primer amor, van a venir más, y dejamos de escuchar o de validar lo que está sintiendo la persona. Sí, ser empático. Porque el adolescente, cuando está teniendo una pérdida de una relación, o sea, son pérdidas. Y también sufren, también lloran. A lo mejor lo van a sentir, como tú dices, intenso, más intenso y como si fuera lo peor que les puede pasar por ese egocentrismo. Pero hay que escucharlos porque sí también en la adolescencia van a vivir estas rupturas de corazón como les conocemos, ¿no? Y va a ser común que se den en la adolescencia. ¿Y cuál sería, por ejemplo... Bueno, vemos ahorita que los noviazgos son muy diferentes a como nos tocó a nosotros o a nuestros papás en cuestión de permisos, de esa convivencia que tienen, incluso hasta la convivencia que tienen con las familias de los novios. Incluso cuando hay una ruptura, pues es incómodo, o sea, ya la familia a lo mejor, a veces hasta las familias de los novios están muy involucradas. Así es. Los novios rompen. ¿Y qué pasa con estas familias, no? Se caen bien, se caen mal, o puede a lo mejor seguir teniendo contacto. Entonces, ¿qué tan positivo es que haya así como tanto amalgamiento? Digo, es que ahí depende, o sea, no es ni positivo ni negativo para la persona o para la relación. Finalmente es como se da la relación noviazgo, pareja con la familia, con las familias de origen. Y claro. De pronto es válido, ¿no? O sea, porque, sí, por ejemplo, claro, yo como mamá prefiero conocer a los papás de la novia y saber que, o sea, que está en un entorno seguro, etcétera, y creo que viceversa, ¿no? Claro. En cierto sentido. que además, acuérdate que como es esa primera relación, los papás todavía son muy celosos de los hijos, todavía los tratan de proteger justamente de esas rupturas de corazón, Así de es. esto. Y a veces perdemos, ¿no? El acercarnos, el estar cercanos a ellos. Y aquí algo súper importante. Así eran de repente los noviazgos antiguamente, en nuestra época, ¿no? Si ustedes recuerdan, teníamos horarios, no había esa conexión, no había esa facilidad de conexión por los medios digitales. Sí, así es. Inclusive las formas de expresión eran diferentes a las que ya hay actualmente. Yo no me acuerdo que antes los 14 de febrero estuvieran plagados de globos, flores por todos lados. La verdad es que Desde la secundaria a veces estar... Oye, pero no, fíjate que yo estoy viviendo ahorita una situación de adolescentes donde esto que estás diciendo, Wilbert, que me lo trajo a la mente, porque esas expresiones de cariño que ahora se están teniendo, de verdad, están buscando cómo... Es que ya le regalé un charm de una pulsera Pandora. Ahora, ¿qué le puedo regalar? Porque si yo se lo regalo a los 6 meses, ahora voy a cumplir 1 año. O sea, y ni más que yo le vuelva a regalar otro charm. O sea, y yo así de que, o sea, de verdad, ¿cuánto cuesta? Así o sea, es. y cuándo perdimos que lo importante es el detalle y el cariño con el que puedes dar algo, pero ahora socialmente hablando, de verdad los chavos se meten en aprietos, porque obviamente como no trabajan, tienen que estar sacando de sus gastadas o convenciendo al papá o a la mamá para que le compren el regalo idóneo para que la otra persona, o sea, no sé si es para quedar bien, para que ellos... Como para demostrar, ¿no? Pensando, pero también hay como, bueno, creo, no sé ustedes a lo mejor, como esa presión, o sea, de los amigos, como el amigo, o sea, como mi amigo le regaló tal cosa a la novia, pues, o como es lo que está de moda, que yo eso que acabas de comentar, ya lo escuché en varios noviecitos adolescentes. Un montón, y sí, entonces, de verdad. ahorita que lo dijiste, Hombre. sí ya me llamó la atención y como que hice la conexión de que a lo mejor es lo que ahorita se acostumbra, ¿no? Como cuando antes era, cumplimos meses y es una tarjeta, es una flor o es algo así, y todos lo hacían.
Entonces ahorita, o que te regalaban, o sea, no porque me haya pasado, ¿verdad? Pero un cassette grabado con música y cosas, o sea, eso era tan típico, ya sabes. Entonces ahora, de verdad. o sea, escucho que es como eso, entonces a lo mejor es lo que todos los amiguitos regalan a las novias y entonces hay esa también presión de decir, ay, bueno, yo también voy a dar eso. O qué oso que no te den eso para tu aniversario, ¿no? Y además, yo creo que también la información como ya la tiene el adolescente, con la facilidad que ya le llega, la manera en la que le llega, a veces sin el acompañamiento de los papás o de los mismos, o de los mismos maestros, ¿no? Donde, bueno, ustedes lo ven actualmente, ¿no? Hay cuántas series de televisión, cuántas series ya nos muestran esa parte, ese lado del adolescente que ya está viviendo como un adulto a pesar de tener 15 años, 16 años. Sí. Y digo, es bueno poder mostrar estos riesgos que se viven en la adolescencia porque vienen ahora sí que acompañados cuando uno está en esta etapa del noviazgo, pero también tienen que estar bien orientados, tener una buena orientación, un buen acompañamiento para que no se pierda, ¿no? Esto que ya la tecnología hace que ellos se eduquen solos o a lo mejor, o aprendan. a lo que estás diciendo, yo que soy mamá de un adolescente, o sea, y dices, cuando dijiste esto de que a veces hay que darle la orientación en casa, a veces yo puedo compartir que la orientación la tienen, y, pero al final están tan inmersos en esto socialmente hablando, de tecnología, de bombardeo, de consumismo, de bombardeo de superfluo, ¿no? Todo así muy... Entonces, que a veces yo te juro que yo he optado por decir, bueno, vívelo, o sea, estréllate, date cuenta, porque sería como que remar contra la marea, el tratar de verdad hacerle ver a una personita que todavía está ahora sí que experimentando, y uno diría, quiero evitarle, pero pues a veces... No, es acompañarlo en este proceso. Es acompañarlo, porque no es ni evitar, ni tampoco juzgar, ni reprimir. Aunque tampoco juzgar es inevitable, porque tú te das cuenta que están mal, porque es un juicio, eso es un juicio. El que yo me dé cuenta de que qué grave estás, mi chavo, o sea, de verdad, estoy juzgando. Me trago mi comentario, no lo digo y digo, está bien, estréllate, o sea, ve, hazlo, o sea... Pero bueno, pero al fin y al cabo son las experiencias que necesitan tener, porque de esa manera nada más ellos o ellas van a experimentar y van a formar pues esas como que inteligencia emocional de decir, bueno, esto sí, esto no, por aquí ya tuve esta experiencia, ahora ya me di cuenta que no y es por aquí. Entonces está muy padre, está muy interesante. Nada más que hay que ser valientes, ¿no? Pero totalmente, porque yo creo que en esta etapa, sobre todo, la persona es muy vulnerable todavía. Todavía está terminándose de formar su cerebro, todavía están ellos pudiendo emitir, ahora sí que juicios morales, razonamientos, o sea, todo en esta etapa, ¿no? Sí, súper complicado. Y entonces de repente sí nos damos cuenta cómo viven el noviazgo, y no es que uno tenga que prohibir a la novia o al novio, porque pasa, hay familias que de repente, pues no puedes tener novio hasta los 30. Ajá, o sea, 30. No puedes ajá, ¿por qué? Porque obviamente nos asusta, al adulto le asusta. Le asusta todos los cambios que hay ya en la adolescencia, le asusta cómo se está viviendo ya el adolescente, este noviazgo en la adolescencia, y definitivamente ha cambiado de una generación a otra. Y es que también, o sea, ¿cómo confiar o decir, bueno, como tú dices, Lizy, o sea, estréllate, cuando a veces los papás no sabemos lo que está pasando, ¿no? A veces sí hay un poquito eso tienen que vivir esa experiencia, tienen que aprender, que a lo mejor no aprenden a la primera, ¿no? A lo mejor, híjole, sí se van a estrellar más veces, pero sí, a veces no sabes lo que pasa, o sea, lo ves, te das cuenta que anda triste, contento, etcétera, pero es un poco difícil también, o sea, yo creo que en este caso, bueno, por lo menos en mi caso, es decir, bueno, aquí estoy, o sea, lo que necesites, o sea, sabes que puedes contar,
conmigo cuando quieras hablar, hacer, decir y tratar de verdad o sea, de no emitir un juicio, por lo menos no delante de él. O sea, cuando dices, ay, te va a patinar, o sea, porque a veces así les pasa, y que yo pienso ahorita que a mis papás les pasaba, de ver que te estás yendo derechito a estrellarte así como... Sí. Pero creo que antes la educación era diferente. Era diferente. Y miren, vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar. Vamos a seguir hablando de este tema porque yo creo que ahí en este punto que dijiste de tus papás y ahora usted, o sea, ahora nosotros, yo creo que hay ciertas diferencias que vamos a platicar después de esta pausa de Viviendo tu Mundo al 100. Ya estamos de regreso aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100, hablando pues como todos los lunes de un programa enfocado en crecer, en estar mejor, en sentirnos mejor y alternativas y temas para que podamos vivir nuestro mundo al 100, ¿no? Entonces, yo soy Isis Salas y estamos aquí de regreso con este tema. Muchísimas gracias, estamos aquí hablando de el noviazgo en la adolescencia, en esa época de... que es todo un torbellino, que el adolescente es así, ahora sí que una licuadora de emociones, cambios, de todo, que tiene que organizarse. Y bueno, aquí estoy con mis compañeras Lizzy y con Isis, que para ellas pues es un tema complicado, porque ya tienen adolescentes en su familia. Y sí. Oye, Wilber, yo tengo una pregunta para ti como terapeuta. Pues, no sé, de pareja, ¿no? O sea, qué padre es, no sé, ver alguien, o sea, lo padre de los jóvenes cuando se enamoran tan chicos en la adolescencia es que se tiran sin miedo, no tienen prejuicios, no tienen experiencias pasadas. O sea, lo viven así. Así como van, se tiran de cabeza. Sí. Como diría Marta de Baile, ¿no? Como gordo en tobogán, así te vas así, ¿no? Pero entonces, o sea, digo, un adulto, por ejemplo, yo a mi edad o Isis a su edad, o sea, ese amor, pudiera uno volverse a enamorar. Que tú digas, wow, yo te lo he disfrutado de un montón de experiencias y yo digo, Dios mío. Lo que pasa es que definitivamente las experiencias de vida que tenemos nos han hecho inclusive cambiar la manera en la que vivimos una relación, porque ya el adulto ya no es como un noviazgo, es una relación de pareja. Cuando el adolescente todavía se maneja, el noviazgo, claro. Hasta la palabra, ¿no? La inocencia que trae la misma, el mismo concepto. Y el adulto ya es una relación de pareja, y el adulto sí lo va, o sea, finalmente, y no solo el adulto, cada relación va a ser diferente, vas a vivir una experiencia, tanto, digo, de situación como emocional diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí vas a sentir, y de repente, no sé si les ha tocado decir, ay, es que parezco adolescente, o escuchar a alguna persona ya adulta que esté en una relación y que diga, ay, es que estoy como adolescente, pero es esa etapa de enamoramiento de la que tú hablas, que es la etapa del enamoramiento en el adulto, que es cuando hasta el adulto se siente como adolescente. Con las mariposas en el estómago y todo lo que... Como gordo en tobogán, no lo voy a superar. Pero sí, de hecho yo sí he visto gente adulta que los ves y hasta esa efervescencia así, que están súper enamorados, felices y con, ¿cómo se llama? Corazoncitos así alrededor, ya sabes, como los likes de Facebook, así. O sea, sí viven, o sea, pero también creo que depende de la persona, ¿no? O sea, no no todos vamos en la etapa adulta te vas a enamorar y te vas a ir así de cabeza y así wow, y todo es
felicidad y color de rosa, ¿no? No, y a lo mejor van a ser instantes que tú sientas que están okay, conectados a tu adolescencia. No quiere decir También. que todo vaya a ser así porque ya tuviste experiencia, como tú dijiste, Que Elisa. te regalan tu cassette grabado. Ya. Y a lo mejor eso te trae un recuerdo de tu adolescencia y le haces tu cassette y todo, pero es algo que antes se vivía. Y es algo que, digo, actualmente ya, pues cada quien lo va a vivir. Hiciste un CD grabado, o sea, fácil. CD, cassette, VHS, Ay, sí, beta. era lo que se Fácil, acostumbraba, ¿cómo no? claro. Nada Ay, de qué padre, joyitas, qué nada padre. de eso. Bueno, Wilber, entonces, ¿tú qué aconsejas? O sea, ¿cómo manejar? Digo, para alguien que nos está viendo y tiene algún adolescente en casa, o sea, ¿qué sería lo más asertivo hacer para acompañarlos a ellos también en este proceso, pues de crecer, de formarse, de tener sus experiencias? Yo creo que el diálogo con ellos, el diálogo sin prejuicios, sin juzgar lo que el adolescente ha decidido, lo que el adolescente está viviendo y acompañarlo en este proceso. O sea, finalmente, si el adolescente necesita o tiene alguna situación de una ruptura, pues ofrecerle al adolescente esas herramientas que pueda ayudarles, si quiere ir a una orientación con un profesional o si quiere platicarlo con la mamá, con el papá, o sea, no reprimir al adolescente, no prohibirle de repente, pues no puedes ser novia, pues no puedes hacer esto, pues mejor platicarles. Cuando yo hablo de diálogo es inclusive platicarles ese temor que muchas veces como papá tenemos cuando nuestros hijos pues entran en un noviazgo, porque bueno, nosotros ya sabemos que inclusive los momentos en los que se dan situaciones como las relaciones sexuales, etcétera, ya no es como antes de que haya hasta el matrimonio o inclusive te esperabas, o sea, ya es algo que el adolescente desde muy temprana edad ya empieza a experimentar. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde los papás, y creo que en algún programa platicábamos sobre cómo hablar con los niños de sexualidad, pues es muy similar. Así es. El platicarlo con el adolescente. Y sí sabemos que a lo mejor al adolescente le va a dar pena hablarlo con el papá, a lo mejor se siente incómodo, pero yo creo que también los papás de repente sentimos esa pena o sienten esa incomodidad, claro. Y es bueno el acercarse a ellos y dialogar, o sea, platicar realmente, no llegar y decirles no vas, porque en mi mente estoy pensando que si va a ir a casa de la novia, se puede hacer relaciones con ella y no se cuide. Pues sí, ya eso ya no. No, ahora sí que, ay, qué cosa tan complicada. No, claro, es que no puedes decir, no va a pasar, no lo hagas, no, pero tampoco puedes como decir, sí, hombre, o sea, realmente ahí como que solo nos queda confiar. Sí, estar junto a ellos, libre, ni encarcelamiento, ¿no? No puedes. O sea, exactamente. No, y ahí es donde está la diferencia que mencionábamos hace un rato sobre la educación, porque actualmente la educación que te pide que tú puedas entablar un diálogo, y antes la educación lo que era autoritaria, o sea, te quedas y te encerraban, te amarraban, o sea, yo me acuerdo de escuchar castigos donde amarraban a la gente, ¿no? Y eso era real. Claro, donde de repente, porque tu abuelita me amarraba en el patio para que no saliera, y actualmente, bueno, esto ya no hay. Obviamente me fui al extremo del castigo, tus vecinos que me pero sí, a veces no te dejaban salir y no te dejaban salir, pero no te explicaban por qué. Y acá sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi adolescencia, que mi hermana, y yo pues somos casi de la misma edad, y salir era todo una odisea, o sea, sabíamos que el sábado queríamos salir, entonces desde el lunes estábamos portándonos bien y haciendo cosas, y entonces mi mamá, así por la más mínima cosita que hiciéramos, nos decían, no, pues no van, y nos molestábamos, y era así como toda una situación, pero muchos años después, o sea, nos dimos cuenta, las dos, pero creo que nos cayó el 20 a las dos al mismo tiempo, de que era ese temor que tenía a mi mamá, de que nos fuera a pasar algo, pero no podía tal vez expresarlo, ¿no? Decir, oye, o sea, no nos podía decir, tengan precaución con esto, con lo otro, les puede pasar esto, o sea, sino que era, no, o sea, como no
puedo manejar o no tengo las herramientas para manejar este tema, mejor no salgan, ¿no? O sea, era la alternativa que tenían. Ahora, importante, yo creo que los que nos están viendo, los que nos ven y tienen hijos adolescentes, que no se lo cuenten a mi mamá. Súper importante, y si es para qué, es uno, hablar temas de sexualidad. Sí, así es. Los papás, yo creo que no, o sea, tienen la obligación de hablar de estos temas es correcto. Con los hijos. La obligación, y también yo creo que esto los va a acercar más que alejarlos, porque también pensamos que si hablamos con ellos de esos temas no van a querer. Se puede hacer conocer los cambios en la tecnología, en los teléfonos, en las computadoras. Antes usábamos computadoras, ahora ya usamos teléfonos. Para todo, para todo. Uh-huh. Y eso que comentas, Wilber, de hablar estos temas y que los papás nos sentemos a platicar de eso con nuestros hijos. Igual que nos tenemos que preparar, o sea, tenemos que informarnos, saber cómo abordarlos, porque también es difícil. Yo me puedo acordar de mis papás cuando les tocas un tema, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, o no saben qué, porque hasta cuestiones hasta biológicas les puede costar trabajo, pueden tener desinformación o no estar completa la información y confundirte más, ¿no? Y cuestiones tecnológicas también, porque ahorita ya, o sea, los noviazgos ya se dan por redes sociales, hay noviazgos a distancia. Nunca se han visto, hay noviazgos que son de un lugar a otro, claro. O sea, hay noviazgos que se dan porque están jugando el videojuego. O sea, hay muchos. Así es. Claro, porque estás teniendo contacto con la persona, estás teniendo una convivencia con una persona. Entonces, yo creo que el conocer todos estos medios donde ya se dan estas situaciones, ya no solo es en la escuela, porque era lo común, ya se da pues en otros niveles, y yo creo que esto va a ir cambiando también con los años, y ya los que están ahorita, las generaciones más pequeñas, les tocarán pues otro tipo de manifestación dentro del noviazgo, que finalmente en la adolescencia también van a haber riesgos que tenemos que cuidar, como los embarazos, la depresión, o sea, todo esto, que no es que sea consecuencia del noviazgo, porque no, el noviazgo puede ser re bonito, puede ser padrísimo, sobre todo en esta época, pero cuando no hay esa información, cuando no hay ese acompañamiento y los papás están ausentes, están lejanos, porque creen que es la etapa de la independencia total, es cuando el adolescente pues puede venir, pues está más vulnerable, ¿no? Sí. Está más vulnerable a sufrir todo esto cuando se termina, cuando lo terminan, y pues qué interesante, de verdad que es un tema que realmente abona mucho, ¿no? A estar pendientes, a mirar desde una manera en la cual, o sea, yo viví esto, pero ahorita no es esto, ahorita es esto. Claro, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Conocer la adolescencia. Así es. O sea, mirarlo como un panorama nuevo, que no verlo desde tu lente, porque si lo ves desde tu lente, tu papá que nos ves, o tu tía que educas a tu sobrino, o sea, no va a funcionar, porque realmente lo que están viviendo es una cosa totalmente diferente. Entonces, quitémonos el lente, veámoslo con otro diferente. Exacto. Mucho amor, mucha comprensión, mucha presencia, mucha orientación, mucha plática. Y yo creo que con eso puedes tú empatizar con el adolescente, ¿no? Y permitirle al adolescente pues vivir un noviazgo, tener un noviazgo saludable, a lo mejor, ¿no? Y mucho más sano, porque finalmente eso es lo que nos gustaría. Ahora, yo entiendo que nosotros, los adultos, pues vivimos una adolescencia también, y veíamos cómo escaparnos, y cómo cuando no nos daban permiso nos íbamos, y brincábamos rejas y hacíamos cosas, y sabemos de antemano que si se da es porque hay cierta represión a lo que el adolescente mismo pues vive. Así es, ¿no? Sí. Y como dices, a mí me encantó ahorita, Alicia, o sea, esa parte de decir mucho amor, o sea, mucho conversar, mucha convivencia, o sea, estar en las actividades de ellos, ¿no? Luego es igual bonito cuando esa convivencia se da no solo a la hora de la comida, no solo cuando los llevas al colegio, sino vamos a hacer cosas juntos, y a lo mejor cosas
que tú quieres hacer, o sea, que a ti te divierten, también es una forma hasta de que ellos nos dejen de ver así como que distantes, ¿no? O sea, porque finalmente somos completamente otra generación, ¿no? O sea, por más que cercanos que querramos estar, pues sí somos otra generación y estamos en otra sintonía muchas veces. Sí, ¿no? sí. O más bien la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Yo creo que es entender, comprender y así vamos a poder empatizar con el adolescente y con el noviazgo en la adolescencia, como se está dando actualmente, como ya es un noviazgo más abierto, es un noviazgo donde muchas cosas han cambiado, inclusive esas cosas tan románticas que habían antes, a lo mejor actualmente ya no es tanto, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. Yo sí, como yo sí lo veo cosas también. Que se han perdido, ¿no? Hasta los esfuerzos por hacerte un detalle bonito, etcétera, pues a lo mejor ahorita ya está más limitado a qué puedo adquirir para darte. O sea, se han perdido para nosotros que sabíamos que existían, pero para ellos que nunca existió, pues ahora obviamente para ellos no. Y ellos van a tener su manera, porque a lo mejor yo hacía mi carta re bonita, ahorita me mandan mi email. Sí, o me hace mi foto para el Facebook y entonces esas son las cosas que son diferentes a como eran en épocas anteriores, ¿no? A mí me encanta ver los noviazgos o las parejas que se acaban de ver y en el Face te adoro, mi cielo, y ponen así de que yo te juro que yo digo, Dios mío, o sea, yo quisiera entender un programa de eso, por favor, para que me entienda y no ande enjuiciando, porque digo, ay, qué payasada, pero a lo mejor soy una envidiosa. Mi amor. Entonces, pero bueno, es más interesante también ese tipo de manifestación de amor, ¿no? Sí, que lo puedan manifestar, porque además no solo es que lo manifiestes abiertamente, que yo te diga, ay, te amo, te adoro, sino que para que lo vea cualquier cantidad de gente. Pero ¿cuál es la necesidad detrás de eso? O sea, por eso te digo, o sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Creo que sí es tema para otro programa. Así es. Para mí se me hace muy interesante porque me pongo a pensar cuál es la necesidad que uno tiene de que a pesar de que a lo mejor es marcar tu territorio a distancia. ¿Te lo tengo que poner ahí? Yo creo un poquito eso, ¿no? A veces es marcar tu territorio a distancia, o sea, para que todos sepan que, o sea, y te obligan a que pongas estar en una relación. Guay, qué bueno. Yo recuerdo, nada que ver, o sea, a lo mejor me súper salgo del tema, pero me acuerdo que en la universidad a una compañera le llegó un Winnie Pooh con su oso, y nosotros así como que, digo, obvio, mis amigas y yo estábamos así como que, ¿no? Pero fue un detalle padre y, sin embargo, ella lo dijo después, o sea, él nada más estaba tratando de marcar su territorio. Así lo sintió, vaya. Así lo sintió. Digo, ¿para qué se andan metiendo con psicólogas, verdad? Pero está contando su experiencia. No, te prometo que no. La amiga de un amigo, la prima de un amigo. No, pero fuera de broma, hasta los adolescentes lo hacen a su manera, pero también lo hacen. O sea, digo, yo creo que es como algo de supervivencia, ¿no? Así de que esta es mía, o algo así, o ese es mío. No, y en la adolescencia se da muy comúnmente, ¿no? Hay estos de repente pleitos con el amigo, con la amiga, con el que esos han existido, ¿no? Y el adolescente, pues eso hace, tratar de cuidar como ese territorio, ¿no? Donde está. Sí, y es eso que también que te permite generar herramientas emocionales, porque el día de mañana lo que te enojaba, pues vas a aprender que a lo mejor no lo manejaste de la mejor manera, no era asertiva la decisión y dices, bueno, ya terminé con esta persona, pero cuando ya empiezo una nueva relación, pues ya sé por dónde no, entonces experiencias son las que hay que ir adquiriendo, ¿no? A lo largo de la vida. Para aprender, ¿no? Y bueno, yo creo que para ir ya concluyendo sobre el tema, importante el ver el noviazgo de acuerdo a la etapa en la que están, que en este caso es la adolescencia. La adolescencia como tal, además del contexto que es diferente, pues hay cosas, digamos, llamémosle universales que vive el adolescente, que son los cambios físicos, los cambios hormonales, los cambios sociales. Entonces, dentro de esto, el adolescente, pues sí, va ahora sí que a amar, a entregar todo. El adolescente va a estar para la otra persona, muchas veces va a ceder muchas cosas, va a presentar una relación como más emocional el adolescente. ¿Por qué? Porque así es como vive el adolescente, ¿no? Y pues también cuando el adolescente termina un noviazgo, va a ser como lo peor que le pudo haber pasado. Y saber que o sea, para acompañarlo, como que saber que eso
va a pasar, ¿no? O sea, va Es a pasar. parte, Claro, es es parte parte, de la exactamente. Parte. Y cómo acompañarlo va a ser lo importante. Aquí el factor es cómo voy a acompañar al adolescente que está experimentando un noviazgo. ¿Por qué? Porque el adolescente va a tener todos estos cambios hormonales, va a vivir todas estas emociones, va a querer experimentar muchas cosas el adolescente. Así es. Y muchas cosas que tienen que ver con su cuerpo, con su sexualidad, mucho experimentar en esta etapa. Y bueno, yo creo que ahí el adolescente va a tener muchas áreas de oportunidad para poder crecer y ser un adulto con relaciones mucho más sanas de pareja. Así que si tienes un adolescente en casa y de repente está viviendo una relación tóxica, está viviendo una relación difícil, vivió una ruptura o lo ves muy emocionado, sin juzgarlo, acompañarlo, guiarlo, platicar, tener mucho diálogo con el adolescente según la etapa en la que esté y lo que muestre con respecto a su relación, porque ahí van a ser sus primeras relaciones de pareja y ahí va a experimentar cómo él como persona se va a relacionar cuando sea adulto. Sí, y al final va a recordar siempre quién estuvo escuchándolo, quién estuvo apoyándolo, quién lo acompañó en todo instante y no lo juzgó. Sí, y eso va a ser o sea, la verdad que es maravilloso porque al final las parejas se van, pero quien está ahí para acompañarte, para crecer contigo, siempre va a ser alguien que en tu vida va a ser muy significativo, claro. ¿no? Pues sí, no olvidar que el amor es universal, hace 200 años, hace 100 y actualmente es amor. Exacto. Es amor. Lo único que ha cambiado ahora sí es la manera en la cual socialmente lo estamos expresando, por decir. Y experimentando. Y etiquetando. Así es. Por allá, y acordarse, ¿no? Que de acuerdo a la edad, el adolescente está en este proceso de maduración todavía. Entonces, todavía va a estar en una relación entre lo infantil y lo maduro. Entonces, imagínense, si tiene que ver ya ese equilibrio, en la adolescencia es como que más agitado, el ritmo de una relación puede ser más agitado. Muy bien, pues muchas gracias. Parece que no, pero qué rápido se fue, ¿no? Sí. Voló ese programa. La verdad es que es un tema que a los papás de adolescentes les genera mucho ruido, quieren saber qué hacer, quieren saber cómo responder ante el hijo, ante el primer noviazgo sobre todo, y después cuando ven que el hijo de repente va de una relación a otra, o sea, ¿qué está pasando? Y primero como que está este celo del papá, de la mamá, y luego hay como ay, mira, pues ya tiene una relación, oye, qué bueno. Digo, también los papás van a pasar por muchas emociones en esta época, ¿no? En esta etapa de la adolescencia, y el noviazgo en el adolescente es como la primera puerta hacia una relación ya de pareja madura, digamos, y el adolescente tiene que experimentarlo. Sí, definitivamente. Tiene que pasar por allá, tiene que vivirlo. Sí. Y qué mejor que estar junto a ellos, acompañándolos para apoyarlos, ¿no? Lo que nos necesiten. Así es. Bueno, pues yo me despido el día de hoy. Les agradezco el que nos hayan sintonizado. Acuérdense, estamos en las redes sociales de la revista Peninsular. Ahí está el programa en vivo los lunes a partir de las 4 de la tarde. Ya vayan actualizando la fanpage para que allá nos encuentren. Y si quieren compartir el programa para que alguien más lo vea, pueden compartirlo. Después ya no hay pretexto para verlo en este horario, sino que puedan verlo en cualquier momento. Ahora sí que, en cualquier ciudad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, y pues yo feliz de la vida de haber concluido pues un programa más de Viviendo tu Mundo al 100, y agradezco pues a José, que siempre está en los controles, a nuestra productora Luz María, que estuvo aquí presente también esta tarde, a Wilber y Alicia. Yo soy Isis Salas. Le olvidaron nuestros nombres. O sea, yo estoy como que en shock. Y me encuentras en Facebook como Isis Salas, psicóloga, y pues nos estaremos viendo el próximo lunes, Lizy.
Pues muy agradecida de estar una vez más en un programa más con este tema que me encanta, de verdad que tengo un adolescente en casa, entonces ¿qué más puedo decir? Estoy aprendiendo mucho, por eso las preguntas que les hago aquí a los expertos. Pero muchas gracias, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Se despide Licia Ávila, tanatóloga, y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Bye.